Me llamo Amanda Mitchell, tengo 28 años y hasta hace poco dirigía un negocio exitoso de marketing en línea. Durante 6 años apoyé económicamente a toda mi familia. Pagué su hipoteca, sus cuentas, todo. Pero el mes pasado un incendio destruyó mi apartamento y oficina. Perdí todo. Cuando llegué a la puerta de mis padres con nada más que una mochila con lo que pude salvar, mi propia madre se rió en mi cara y dijo: «Esto no es un refugio». Aquella noche tomé una decisión que cambió todo. Antes de contarles qué pasó después de cortar cada centavo, déjenme saber desde dónde me están viendo y suscríbanse si quieren más historias sobre poner límites a familiares tóxicos. Crecí en Rochester, Nueva York, en un hogar donde el dinero siempre fue un problema. No porque no tuviéramos, sino porque mis padres no podían manejarlo. Mi padre, Gary, ahora de 52 años, nunca ha tenido un trabajo por más de 18 meses. Lo contrataban, en algún lugar, empezaba con fuerza, y luego renunciaba por algún agravio percibido o lo despedían por faltar demasiado. Pero lo que nunca faltaba era su juego semanal de póker con amigos, que usualmente terminaba con él regresando a casa maldiciendo su mala suerte. Mi madre, Karen, de 50 años, compensaba su infelicidad con las compras. Para cuando yo estaba, en la secundaria tenía 12 tarjetas de crédito, la mayoría al máximo. Su armario estaba lleno de ropa con etiquetas todavía puestas, mientras ella se quejaba de que no podíamos pagar mis útiles escolares. «Amanda, no entiendes las responsabilidades de un adulto», decía cada vez que cuestionaba sus gastos. A los 16 años trabajaba después de la escuela en la tienda de comestibles local y mantenía un promedio de 4.0. Entendía la responsabilidad, mejor que ellos jamás lo hicieron. Mi hermano menor, Jason, ahora de 26 años, siguió los pasos de nuestro padre. Abandonó la universidad comunitaria después de un semestre porque, decía, los emprendedores no necesitan títulos. Sus proyectos incluían un negocio de jardinería que abandonó al darse cuenta de que había que madrugar, un esquema de distribución de bebidas energéticas que en realidad era un MLM y le costó $3,000, y un camión de comida que nunca pasó de la fase de planificación, aunque me costó $22,000 a mí. Mi hermana Stephanie, de 24 años, era la protegida de mi madre. Hermosa y socialmente dotada, aprendió temprano que llorar con papá generalmente lograba que obtuviera lo que quería, a pesar de nuestros fondos limitados. Cuando no conseguía lo que quería, venía el trato silencioso, a veces por semanas. Conforme crecimos, sus exigencias escalaron de juguetes a ropa de diseñador y luego a una boda lujosa que casi me arruina. Yo era la anomalía en nuestra familia, la responsable. Trabajaba todos los veranos y después de la escuela durante el año. Solicité todas las becas que pude encontrar y logré asistir a la universidad estatal con préstamos mínimos. Me gradué con un título en negocios mientras trabajaba en 3 empleos: barista en la mañana, asistente estudiantil durante el día y mesera los fines de semana. El verano después de graduarme, conseguí un puesto de marketing en una agencia local. Trabajé allí 2 años, viviendo de manera frugal y ahorrando cada centavo, mientras mis colegas compraban autos nuevos y se iban de vacaciones exóticas. Por las noches y fines de semana, construía mi propia cartera de clientes, creando sitios web y manejando redes sociales para pequeños negocios. A los 24 años, tenía suficientes clientes para dejar mi trabajo de oficina y comenzar mi propia firma de marketing. En 6 meses ganaba más que mis padres juntos. Entonces comenzaron las peticiones. Empezaron de forma inocente. Mamá necesitaba ayuda con la cuenta de electricidad un mes porque papá había perdido el trabajo otra vez. Luego el auto de papá se descompuso y no podían pagar la reparación. Ayudé porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? El primer año de mi negocio les di unos $8,000 en total. No era una cantidad pequeña, pero manejable con mis ingresos en crecimiento. Me sentía bien por poder ayudar a mi familia. El segundo año todo cambió. Papá perdió su trabajo otra vez y se atrasaron con la hipoteca. Mamá me llamó llorando, diciendo que podrían perder la casa donde crecí. Lo hemos intentado todo, Amanda. Eres nuestra única esperanza. Me hice cargo de su pago mensual de hipoteca de $1,700, diciéndome que sería temporal.
Al tercer año, lo temporal se había vuelto permanente. Ahora estaba pagando su hipoteca, los servicios y el seguro del auto. Cuando Jason vino a mí con su idea del camión de comida, no pude decir que no. Parecía tan apasionado, tan convencido de que ese sería su gran oportunidad. La inversión de $22,000 desapareció en 4 meses sin dejar nada a cambio, excepto un camión medio envuelto que se quedó en la entrada de nuestros padres hasta que lo vendieron como chatarra. El cuarto año llegó con la boda de Stephanie. Se había comprometido con un chico bastante bueno que trabajaba en ventas, pero no podía costear la boda soñada que había estado planeando desde niña. Cuando mamá llamó preguntando si podía ayudar, pedí un presupuesto. La cifra de $13,500 me hizo atragantarme con el café. Eso es más que razonable para una boda modesta hoy en día, insistió mamá. Terminé pagando todo, desde el lugar hasta la luna de miel en Bali. El quinto año papá necesitó una cirugía de emergencia de vesícula. Aunque tenía un seguro, básico por su nuevo trabajo, el deducible era alto. Cubrí las facturas médicas de $8,500 y además le compré un auto usado cuando el suyo finalmente murió. La adicción a las compras de mamá empeoró y me encontré pagando sus tarjetas de crédito para evitar que su puntaje crediticio cayera en picada. En el sexto año, el pasado, ya estaba manteniendo a toda mi familia. Mis padres no habían pagado su propia hipoteca en 4 años. Yo cubría todos sus servicios. Pagué el alquiler de Jason después de que su tercer compañero de cuarto lo echara por no contribuir. Ayudé a Stephanie con el pago de su auto, cuando decidió que necesitaba una SUV nueva, a pesar de no tener hijos. En total, gastaba más de $6,000 al mes en mi familia mientras trataba de hacer crecer mi negocio. La gratitud que había estado presente durante ese primer año hacía mucho que desapareció. Mi ayuda no era apreciada, se daba por sentada. Cuando no podía transferir dinero de inmediato para la emergencia de Stephanie, una venta en Nordstrom, no me hablaba durante días. Cuando sugerí que papá buscara un trabajo más estable, mamá me acusó de llamarlo un fracaso. Después de todo lo que hemos hecho por ti, se convirtió en su constante estribillo. Aunque no recordaba exactamente qué habían hecho, aparte de proveer el mínimo legal cuando era niña. Perdí vacaciones con amigas porque alguien siempre necesitaba algo. Postergué comprar mi propia casa porque mi dinero estaba atado a las vidas de los demás. Trabajaba semanas de 60 horas para mantener el ingreso necesario para sostener a 5 adultos. En el fondo, sabía que esto no estaba bien. Pero cada vez que consideraba reducir la ayuda, la culpa me abrumaba. La familia cuida a la familia, decía mamá. Y le creía, aunque ese cuidado solo parecía fluir en una dirección. La alarma de humo me despertó a las 2:17 a.m. un martes de abril. Al principio pensé que era la alarma de mi teléfono fallando, pero el sonido agudo era demasiado, urgente, demasiado insistente. Cuando abrí la puerta de mi habitación, un humo negro y espeso me obligó a caer de rodillas. Mi apartamento estaba en el tercer piso de una casa victoriana convertida. Lo había elegido específicamente porque la espaciosa sala del frente era perfecta para una oficina en casa. Amaba ese viejo edificio con su ornamentada carpintería y ventanas en bahía. Ahora esas mismas características vintage lo convertían en una caja de fósforos. Me arrastré hasta el baño, mojé una toalla en agua y me cubrí la cara. Entre lágrimas pude ver llamas naranjas parpadeando bajo la puerta que daba al pasillo. El fuego no había empezado en mi unidad. Más tarde supe que comenzó en la cocina de mi vecina de abajo, cuando se quedó dormida con aceite calentándose en la estufa, pero se estaba propagando rápido. Mi salida de emergencia era la escalera, de incendios fuera de la ventana de mi habitación. Agarré la bolsa de mi laptop, metí pasaporte, acta de nacimiento y el disco duro externo donde respaldaba archivos de clientes. Metí el teléfono y el cargador en el bolsillo, me puse los zapatos que estaban junto a mi cama y salí al descansillo, metálico. El aire de la noche estaba fresco contra mi piel calentada por el humo. Desde la escalera vi con horror cómo las llamas devoraban el hermoso edificio antiguo. Los vecinos se reunían en el césped abajo, algunos llorando, otros grabando con sus teléfonos. Llegaron los camiones de bomberos con sirenas a todo volumen, pero ya estaba claro que no podrían salvar la estructura, solo evitar que el fuego se extendiera a edificios vecinos.
Un bombero me ayudó a bajar la última escalera preguntándome si estaba herida. Aparte de una leve inhalación de humo y el choque que recorría mi cuerpo, estaba bien físicamente. Emocionalmente, era otra historia. Me quedé en la acera durante 900 horas, envuelta en una manta de la Cruz Roja, viendo cómo mi hogar y oficina se reducían a cenizas. Para la mañana, lo único que quedaba era un esqueleto carbonizado de madera negra y pisos colapsados. Los bomberos confirmaron lo que ya sabía. Todo adentro estaba destruido. Mis muebles, ropa, fotos familiares, equipo de trabajo, archivos en papel, todo se había ido. El primer golpe llegó cuando contacté a mi compañía de seguros. Tenía seguro de inquilina, pero resultó que el dueño del edificio había dejado vencer su póliza 3 meses antes. Mi cobertura era mínima sin la póliza del arrendador para complementarla. El ajustador estimó que tomaría semanas, posiblemente meses, procesar incluso el pago limitado que pudiera recibir. Las primeras 3 noches me quedé en un hotel que costaba $179 la noche, un gasto que no podía sostener por mucho tiempo. Mi negocio operaba principalmente desde mi oficina en casa, y sin mi equipo y archivos no podía trabajar. Aunque la mayoría de la información de mis clientes estaba respaldada en línea, mi computadora, cámara profesional, equipo de iluminación y otras herramientas se habían perdido. Siempre había sido cuidadosa con el dinero, pero apoyar a mi familia había agotado mis ahorros. El fondo de emergencia que alguna vez tuve se había agotado tras pagar el auto de papá el año pasado. Tenía unos $3,200 en mi cuenta corriente, suficiente para unas 2 semanas en hotel y necesidades básicas, pero no para el depósito de un nuevo apartamento mientras mantenía las necesidades financieras de mi familia. Mis amigos Megan y Tyler me ofrecieron su sofá por un par de noches, pero vivían en un pequeño apartamento de una habitación, con apenas espacio para ellos mismos. Acepté agradecida, sin querer imponerme más tiempo del absolutamente necesario. Al 5.º día después del incendio, se me acababan las opciones. Había solicitado ayuda de emergencia, pero sin hijos dependientes no estaba en una posición prioritaria. Llamé a todos los apartamentos asequibles de la zona, pero sin prueba de empleo actual. Mis tarjetas de presentación y materiales de marketing se habían quemado, los arrendadores eran reacios. Fue entonces cuando tomé la decisión, que me pareció tan obvia que casi me avergoncé de no haberla tenido antes. Después de 6 años manteniendo a mi familia, pagando su hipoteca, servicios, pagos de autos y más, seguramente ellos me ayudarían unas semanas hasta que me recuperara. Llamé primero a mi madre, explicándole la situación en detalle. Su respuesta fue tibia, por decirlo menos. «Oh, eso es terrible, cariño. Siento mucho escucharlo». La simpatía en su voz no coincidía con sus palabras. «Sabes que nuestra habitación de repuesto está siendo usada para almacenamiento y tu padre se ha estado sintiendo mal. No es un buen momento». Me quedé atónita. ¿No es un buen momento? Yo había estado enviando dinero cuando no era un buen momento para mí durante 6 años. Pero guardé silencio, pensando que tal vez era solo el shock de la noticia. Quizás si iba en persona y explicaba lo desesperada que estaba, entenderían. «Creo que podría ir esta noche», dije cuidadosamente, «solo para hablar de opciones». «Claro, cariño, estaremos en casa». Tomé el auto de Megan y conduje los 30 minutos hasta la casa suburbana de mis padres, la casa cuya hipoteca había estado pagando por 4 años. La tarde de primavera era agradable, con la luz del día calentando el tablero. Practiqué lo que diría, cómo explicaría que era temporal, que solo necesitaba un lugar para quedarme unas semanas mientras resolvía todo. No pedía dinero, solo un techo sobre mi cabeza, el techo que yo había estado pagando. Al entrar en su camino de entrada, sentí una mezcla de alivio y aprensión. La casa lucía igual que siempre. El césped bien cuidado por un servicio que yo pagaba, pintura fresca del verano pasado también a mi cargo, y los macizos de flores de mamá floreciendo con bulbos de primavera. Los 2 autos de mis padres estaban en la entrada. El Ford de 2 años de papá, comprado con mi dinero, y la SUV de mamá, con pagos mensuales a mi cargo.
Respiré hondo y salí del auto, aferrándome a la mochila que contenía todo lo que ahora poseía en el mundo. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Sus ojos se agrandaron al verme. No había tenido acceso a la mayoría de mi ropa ni maquillaje desde el incendio y había estado alternando entre 2 camisetas prestadas de Megan. Mi cabello olía ligeramente a humo, a pesar de haberme lavado varias veces. «Amanda, te ves cansada», vaciló antes de hacerse a un lado para dejarme pasar. La casa estaba impecable, como siempre. Flores frescas adornaban la mesa de la entrada y podía oler algo horneándose en la cocina. El contraste entre la comodidad de ese hogar y mi situación actual me apretó la garganta. «¿Está papá?», pregunté siguiéndola hasta la cocina. «En 1900 la sala, viendo sus programas», señaló vagamente antes de abrir el refrigerador. «¿Has comido? ¿Puedo hacerte un sándwich?» «No tengo hambre, gracias. La verdad es que no había comido desde la mañana, pero la comida era lo último en mi mente». Papá apenas levantó la vista cuando entré en la sala. Estaba recostado en su sillón reclinable, el que le había comprado para Navidad el año pasado, viendo un partido de béisbol en el televisor de pantalla grande, que fue mi regalo tras su ascenso, que perdió 3 meses después. «Hola, papá». «Hola, chiquita». Sus ojos me miraron un instante antes de volver al juego. «Supe del incendio. Mala suerte, como si hubiera perdido una apuesta casual. No todo lo que tenía». Me senté en el sofá y esperé a que mamá se uniera a nosotros. Cuando lo hizo, llevaba una copa de vino para ella, pero nada para mí. Empecé con mi discurso cuidadosamente preparado. «Como saben, perdí todo en el 600 incendio. Mi seguro me está dando problemas y va a tardar un tiempo en recuperarme». Respiré profundo. Esperaba poder quedarme aquí unas semanas mientras organizo todo, solo hasta encontrar un nuevo apartamento y reponer mi equipo de trabajo. El silencio que siguió pareció extenderse por minutos, aunque probablemente fueron solo segundos. Mamá tomó un sorbo de su vino. Su expresión cambió de una preocupación fingida a un evidente fastidio. «Amanda, sabes que te queremos, pero este no es un buen momento. Tu padre no se ha sentido bien y convertimos la habitación de invitados en un trastero. Podría dormir en el sofá», dije dejando que la desesperación se colara en mi voz. «O despejar algo del trastero. No necesito mucho espacio». «No es solo eso», continuó sin mirarme. «Sabes cuánto valora tu padre su rutina. Tener a alguien más aquí sería una molestia». La miré, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Tenían una casa de 4 habitaciones. Además del cuarto principal, estaba la habitación de invitados, ahora trastero, la antigua habitación de Stephanie, preservada como un santuario aunque ella llevaba 2 años casada, y el cuarto de Jason, que aún usaba ocasionalmente cuando estaba entre apartamentos. «Mamá, no tengo a dónde ir», dije con la voz quebrada. «He perdido todo». Fue entonces cuando lo hizo. Se rió. Una risa corta y despectiva que me atravesó como un cuchillo. «No seas tan dramática, Amanda. Esto no es un refugio. Siempre has sido ingeniosa. Estoy segura de que encontrarás alguna solución». En ese momento algo se rompió dentro de mí. 6 años manteniéndolos, poniendo sus necesidades antes que las mías, siendo la responsable, y así me lo pagaban. «¿Te das cuenta?», dije con una voz inusualmente calmada. «Que he estado pagando su hipoteca por 4 años, que pago por esta casa en la que te niegas a dejarme quedarme». La expresión de mamá se endureció. «Eso es diferente. Somos tus padres. Te criamos. Te he dado más de 4 millones en los últimos 6 años. Eso es lo que hace la familia», replicó. «No lo uses en nuestra cara. Habríamos hecho lo mismo por ti si pudiéramos», añadió. Pero ahora podían. Absolutamente podían ayudarme, y estaban eligiendo no hacerlo. Papá finalmente habló, sin apartar la mirada del televisor. «Tu madre dijo que no es un buen momento, Amanda. No compliques las cosas». Justo entonces se abrió la puerta principal. Y entró Jason. Mi hermano tenía su propia llave de la casa que, aparentemente, yo había pagado. «¿Qué pasa?», preguntó mirando entre nosotros. Mamá explicó rápidamente que había pasado por aquí después de tener problemas con mi apartamento,
omitiendo convenientemente que dicho apartamento se había quemado. «Entonces quiere quedarse aquí», concluyó mamá. Jason frunció el ceño. «¿En mi cuarto?» «De ninguna manera», gritó Jason. «Tengo todo mi equipo de videojuegos listo y este fin de semana organizo un torneo. Además, ni siquiera vives aquí». «Yo me quedo aquí todo el tiempo», respondí. «Sigue siendo mi cuarto», replicó. Me levanté temblando de rabia e incredulidad. He pagado todo para esta familia durante 6 años. Todo. La hipoteca de esta casa, los servicios, el mantenimiento del césped, los pagos del auto, el alquiler de Jason cuando lo echaron, la boda de Stephanie, las facturas médicas de papá. Ya estaba llorando, las lágrimas corrían por mi rostro. Perdí todo en ese incendio. Todo. Y ni siquiera pueden ofrecerme un sofá donde dormir. Mamá también se levantó, con el rostro rojo de ira o vergüenza. No pude distinguir cuál. «Basta, Amanda. Si solo nos ayudas para luego echárnoslo en cara, tal vez deberías parar». «Quizás debería», susurré. Como si fuera una señal, el teléfono de mamá sonó. Ella lo miró y contestó. «Hola, Stephanie». «Sí, está aquí». Pausa. En realidad, creo que acaba de irse. Pude oír la voz de mi hermana al otro lado haciendo preguntas. Mamá me pasó el teléfono. «Quiere hablar contigo». Con las manos temblorosas tomé el teléfono. «Hola, Amanda. Mamá me escribió sobre el incendio. Lo siento mucho». La voz de Stephanie tenía más simpatía genuina que la de cualquiera de nuestros padres. Por un breve momento sentí un destello de esperanza. «Gracias, Steph. Ha sido duro. Le estaba preguntando a mamá y a papá si podía quedarme aquí un tiempo mientras arreglo las cosas». «Oh». Su tono cambió inmediatamente. «Bueno, ofrecería nuestro lugar, pero ya sabes lo pequeño que es. Y la madre de Ryan nos visita la próxima semana». Pausa. «Pero puedo prestarte algo de ropa, o tal vez enviarte una tarjeta de regalo para comida a domicilio». El último hilo de esperanza se rompió. «No te preocupes», dije con voz fría, devolviéndole el teléfono a mamá sin despedirme. Agarré mi mochila, que había dejado junto al sofá. Nadie habló mientras caminaba hacia la puerta principal. Nadie intentó detenerme. Al abrir la puerta empezó a llover, un toque cinematográfico perfecto para el peor día de mi vida. «Amanda», llamó. Mamá justo cuando salía. «¿Seguirás enviando el pago de la hipoteca el primero? Tenemos ese impuesto a la propiedad que se vence pronto». No respondí, no pude. Simplemente giré y caminé hacia el auto que me habían prestado, mientras la lluvia empapaba mi camiseta fina. Dentro del auto, con el motor apagado, miré la casa a través del parabrisas manchado de lluvia. 6 años de apoyo, sacrificando mis propios sueños para mantenerlos cómodos, y ni siquiera podían ofrecerme un sofá por unas noches. El peso de ese rechazo me aplastó hasta casi no poder respirar. Apoyé la cabeza en el volante y sollocé. Sollozos profundos y dolorosos que venían de un lugar primal dentro de mí. En ese momento, estacionada frente a la casa que había estado pagando, comprendí una verdad devastadora. Para mi familia no, era hija ni hermana. Era un cajero automático, y los cajeros automáticos no necesitan refugio. Pasé la noche en el auto de Megan, estacionada detrás de un Walmart abierto las 24 horas. No podía enfrentar regresar a su apartamento y explicar lo ocurrido. La humillación era demasiado cruda, demasiado fresca. Recliné el asiento del conductor hasta donde pudo y traté de dormir, pero mi mente repetía la risa de mi madre, la indiferencia de mi padre, el egoísmo de mis hermanos. Mientras la noche avanzaba, los recuerdos volvieron. La Navidad que trabajé para terminar un proyecto importante, justo a tiempo para transferir dinero a mis padres y que pudieran comprar regalos de Santa para Jason y Stephanie, las vacaciones a Bermudas que cancelé porque papá necesitaba un tratamiento dental no cubierto por el seguro, los incontables fines de semana, ayudando a mamá con proyectos del hogar, mientras mis amigas publicaban fotos de sus aventuras en redes sociales. Alrededor de las 3:00 am, abrí la aplicación de notas en mi teléfono y comencé a calcular. Pagos. De hipoteca por 4 años, $81,600.
Servicios durante 6 años, aproximadamente, $18.000. Pagos de autos para ambos padres durante 3 años, $32.400. Negocios fallidos de Jason, $38.000. La boda de Stephanie y emergencias posteriores, $47.000. Varias facturas médicas, pagos de tarjetas de crédito, primas de seguros y gastos, varios sumaban aproximadamente $63.000. El total me miraba fijamente desde la pantalla del teléfono, $280.000. Más de 4 millones gastados, no invertidos en mi futuro, no ahorrados para una casa propia, ni usados para hacer crecer mi negocio al siguiente nivel, simplemente desaparecidos, vertidos en el pozo sin fondo de las necesidades y caprichos de mi familia. ¿Y qué había recibido a cambio? Ni siquiera un sofá donde dormir cuando no tenía nada. Al amanecer, conduje a un diner abierto las 24 horas. Estaba agotada, hambrienta y desesperada por un café. El lugar estaba casi vacío, solo unos pocos camioneros en la barra y una pareja, mayor en un reservado de esquina. Me deslicé en un asiento junto a la ventana y pedí café y panqueques a una camarera cuyo gafete decía Rebecca. Cuando trajo mi comida, se detuvo un momento observando mi rostro. Noche difícil, debí verme terrible, sin lavar, con ojos rojos, aún con la misma ropa. Mi apartamento se quemó ayer, dije, sorprendida por la honestidad. Oh, cariño, lo siento mucho. Su simpatía parecía genuina, a diferencia de la actuación de mi madre. ¿Tienes dónde quedarte? Negué con la cabeza, las lágrimas amenazando de nuevo. Le pregunté a mi familia, pero dijeron que no, después de todo lo que he hecho por ellos. Rebecca se sentó frente a mí. La familia a veces es lo peor. Mi hermano me hizo lo mismo, años atrás. Le enviaba dinero por años y luego, cuando yo necesitaba ayuda, de repente estaba demasiado ocupado. Me acarició la mano. Pero ¿sabes qué? Fue lo mejor que me pasó. Me hizo darme cuenta de que necesitaba ponerme a mí misma primero, por una vez. Me regaló unos minutos de amabilidad antes de que otros clientes necesitaran su atención. No fue mucho, pero esa pequeña interacción con una desconocida que mostró más compasión que mi propia familia fue el impulso final que necesitaba. Pagué mi cuenta dejando a Rebecca una propina mayor de la que realmente podía permitirme y conduje al motel más cercano que ofrecía estadías prolongadas. No era lujoso, pero era limpio y seguro. Usé mi tarjeta de crédito casi al máximo para reservar una habitación por 2 semanas. Consumiría la mayor parte de mi crédito disponible, pero me daría una base de operaciones para planear mis siguientes pasos. En la pequeña habitación del motel, con su arte genérico y colcha de poliéster, abrí mi laptop y creé una hoja de cálculo. En una columna listé cada conexión financiera que tenía con mi familia. Pago automático de la hipoteca de mis padres desde mi cuenta el día 1. Pagos automáticos de servicios en varias fechas. Pago automático del auto de papá, el día 15. Pagos mínimos automáticos de la tarjeta de crédito de mamá el día 22. Transferencia directa del alquiler de Jason el día 1. Pago automático del seguro del auto de Stephanie el día 10. En la siguiente columna anoté los pasos para cortar cada conexión. Llamar a la compañía hipotecaria para detener el pago automático. Cancelar pagos automáticos de servicios. Contactar a la financiera del auto para eliminar mi nombre. Cancelar pagos automáticos de tarjetas de crédito. Detener todas las transferencias bancarias. Documentar todo para protección legal. El plan tomaba forma, pero necesitaba entender mis obligaciones legales. Una rápida investigación mostró que, como no era cofirmante de la hipoteca, solo haciendo pagos, no tenía responsabilidad legal para continuar. Lo mismo ocurría con los servicios y el alquiler de Jason. Para cuentas donde era autorizada para pagar pero no titular principal, podía simplemente eliminar mi información de pago. Estaba agotada pero energizada. El peso de las expectativas de mi familia me había aplastado durante años, pero ahora, irónicamente, no tener nada significaba que no tenía nada que perder. Redacté un correo para mi familia. Lo escribí y reescribí varias veces, buscando el equilibrio justo entre explicación y poner límites. No quería ser cruel a pesar de todo. Seguían siendo las personas a las que había amado toda mi vida, pero necesitaba ser clara y firme.
La versión final decía: Mamá, papá, Jason y Stephanie, después de la conversación de ayer, he tomado una decisión que ya llevaba tiempo madurando. A partir de ahora dejaré de brindarles cualquier apoyo financiero. En los últimos 6 años he dado a esta familia más de $280,000. He pagado todo, desde la hipoteca hasta los servicios, los pagos del auto, los negocios fallidos de Jason y la boda de Stephanie. He sacrificado mi propia seguridad financiera y futuro para mantenerlos a todos cómodos. Ayer, cuando fui a ustedes, habiendo perdido todo en un incendio, ni siquiera pudieron ofrecerme un refugio temporal en la casa que yo he estado pagando. Eso me mostró con perfecta claridad cuál es mi lugar en esta familia. Ya he contactado a la compañía hipotecaria, las empresas de servicios y otros proveedores para eliminar mi información de pago. He documentado todos los pagos pasados para mis registros. Esto no se trata de venganza, sino de reconocer finalmente que esta relación ha sido completamente unilateral. Ahora necesito ponerme a mí misma en primer lugar, algo que debía haber hecho hace años. Por favor, no me contacten para pedirme dinero. Mi decisión es definitiva. Amanda. No envié el correo de inmediato. A pesar de mi determinación, era un paso enorme. Cerré la laptop y me acosté en la cama del motel, agotada, física y emocionalmente. Por primera vez desde el incendio, caí en un sueño profundo y sin sueños. Cuando desperté horas después, la habitación estaba oscura, salvo por el brillo de mi teléfono que mostraba múltiples llamadas perdidas de mi madre. No escuché los mensajes ni leí los textos. En cambio, reabrí mi laptop, releí mi correo y antes de que pudiera dudar, presioné enviar. Luego bloqueé todos sus números en mi teléfono. Una sensación extraña me invadió. No era satisfacción ni vindicación, sino alivio. Un alivio puro y abrumador. No tenía nada, pero de algún modo me sentía más ligera que en años. Al despertar, a la mañana siguiente, tenía la mente clara y un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. El peso que me oprimía, la preocupación constante por las finanzas familiares, la tensión de trabajar interminables horas para mantener a 5 adultos, todo se había levantado. Todavía enfrentaba enormes desafíos: reconstruir mi negocio, encontrar un hogar permanente, reemplazar todo lo que había perdido. Pero por primera vez en mucho tiempo, la única persona de la que necesitaba preocuparme era yo misma. Mi primera parada fue el banco. Había usado el mismo banco regional desde la universidad y con los años había añadido a mis padres como titulares conjuntos en mi cuenta corriente principal en caso de emergencia. Esto evolucionó hasta que ellos tenían acceso completo para retirar fondos cuando quisieran, lo cual hacían frecuentemente para emergencias que iban desde reparaciones reales de autos hasta boletos para conciertos. Jessica, la gerente del banco, me reconoció al instante. Amanda, supe del incendio. Lo siento mucho. Le agradecí y le expliqué que necesitaba hacer algunos cambios en mis cuentas. Me gustaría cerrar todas mis cuentas actuales y abrir nuevas hoy, si es posible. Se mostró sorprendida. ¿Todas? ¿Puedo preguntar por qué? Vacilé, avergonzada de admitir cómo me había dejado aprovechar por tanto tiempo. Mi situación familiar ha cambiado, dije con cuidado. Necesito separar completamente mis finanzas. En sus ojos vi comprensión. Entiendo. Definitivamente podemos ayudarte con eso. Durante la siguiente hora, Jessica me ayudó a cerrar mis cuentas existentes y abrir nuevas con funciones de seguridad mejoradas. Se aseguró de que mis depósitos directos de los clientes se transfirieran a las nuevas cuentas y me ayudó a pedir nuevas tarjetas de débito y crédito. ¿Hay algo más en lo que podamos ayudar?, preguntó al terminar el papeleo. De hecho, sí. ¿Podría imprimir estados de cuenta que muestren todas las transferencias que he hecho a estas cuentas en los últimos 6 años? Le mostré la lista de los números de cuenta de mis familiares. Necesito documentación de todo lo que he pagado. Jessica asintió. Para fines legales, por si acaso, respondí. Mi siguiente parada fue la compañía hipotecaria. Había estado haciendo pagos en la casa de mis padres mediante retiros automáticos de mi cuenta. El representante de servicio al cliente inicialmente parecía confundido por mi solicitud. ¿Quiere eliminar el pago automático pero usted no?
¿Es titular de la hipoteca? Así es. He estado haciendo los pagos en nombre de mis padres, pero ya no lo haré. Entiendo. ¿Están ellos al tanto de este cambio? Lo estarán, dije con firmeza. No soy responsable de su hipoteca. He estado ayudando voluntariamente, y esa ayuda termina aquí. Después de verificar mi identidad como fuente de pago, procesaron mi solicitud. Pedí y recibí un estado de cuenta que mostraba todos los pagos hechos desde mi cuenta durante los últimos 4 años, sumando $81,600. Durante todo el día, trabajé metódicamente en mi lista. Llamé a cada compañía de servicios, financiera de autos y empresa de tarjetas de crédito. Eliminé mi información de pago de todas las cuentas. Algunas fueron fáciles, simplemente cancelé los pagos automáticos. Otras requirieron más explicación, pero ninguna pudo obligarme a seguir pagando por cuentas que no estaban a mi nombre. Aún acorté los lazos financieros que me ataban a las necesidades infinitas de mi familia. Con cada llamada, cada formulario, cada correo de confirmación, sentía más control sobre mi vida. Al final de la tarde había avanzado en la mayoría de mi lista. Mi teléfono no paraba de sonar. Mi familia había descubierto que no podía acceder a mis cuentas bancarias y trataban de contactarme. Desbloqueé sus números para documentar el acoso, pero no respondía a llamadas ni mensajes. La llamada más difícil fue a la financiera de préstamos estudiantiles, donde era cofirmante de los préstamos de Jason. Préstamos que él dejó de pagar años atrás, dejando que yo cubriera los pagos para proteger mi puntaje crediticio. No podía simplemente eliminarme como cofirmante, pero establecí un plan de pago mínimo para evitar el incumplimiento mientras exploraba opciones legales para eliminar mi nombre completamente. Después de terminar con mi lista financiera, hice una última llamada a un servicio de ayuda legal que ofrece consultas gratuitas. Expliqué mi situación a la abogada que tomó mi llamada, preguntando si había algo más que debía hacer para protegerme. Ya has hecho la mayoría de las cosas. Correctas, me aseguró. Documentar los pagos pasados fue especialmente inteligente. Como no tenías obligación contractual de hacer esos pagos, excepto el préstamo estudiantil que confirmaste, no tienes responsabilidad legal para continuar. ¿Y si alegan que prometí seguir pagando o que el dinero era un préstamo que pensaban devolver? Sin acuerdos escritos, esas serían reclamaciones difíciles de probar. El patrón de pagos durante 6 años sin reembolsos sugiere que fueron regalos, no préstamos. Pero si te preocupa, envía una declaración escrita clara diciendo que ya no proveerás apoyo financiero. ¿Podrías enviarles algo así por correo? Ya lo hice anoche. Perfecto. Guarda ese correo y cualquier respuesta. Si hacen amenazas o continúan acosándote, podrías considerar una carta de cese y desistimiento, pero esperemos que no sea necesario. Tras agradecerle por su tiempo, envié un último correo a cada miembro de la familia individualmente, con capturas de pantalla de estados bancarios que mostraban los montos totales que les había dado a lo largo de los años. No incluí lenguaje emocional, solo datos y cifras. Adjunté un PDF con un desglose detallado de exactamente qué había pagado y cuándo. Los totales eran impactantes al presentarlos cronológicamente. A mi madre, total de apoyo proporcionado. $124,350. Pagos de hipoteca. 81,600 pagos de servicios. 12,480 pagos de tarjeta de crédito. 19,270. Gastos varios. 11,000 a mi padre. Total de apoyo proporcionado. $62,800. Pagos de autos. 18,400 facturas médicas. 21,400 préstamos personales. 23,000 a Jason. Total de apoyo proporcionado, $56,900. Negocio del camión de comida, 22,000 pagos de alquiler, 19,200. Préstamos estudiantiles, 8,700 gastos varios, 7,000 a Stephanie. Total de apoyo proporcionado, $56,950. Gastos de boda, 35,000 gastos relacionados con autos, 14,750. Préstamos personales, 7,200. Terminé cada correo con el mismo mensaje. Este es un registro del apoyo financiero que he proporcionado. Envío esto solo como documentación, no para solicitar reembolso. Como indiqué en mi correo anterior, ya no brindaré asistencia financiera de ningún tipo. Por favor,
Respeten este límite. Luego configuré una respuesta automática en mi correo y un mensaje automático similar para textos. Actualmente no estoy disponible mientras me reconstruyo tras perder mi hogar y negocio en un incendio. Si esto se refiere a un arreglo financiero pasado, por favor tenga en cuenta que ya no estoy brindando apoyo financiero. Si este es un cliente o contacto de negocios, por favor deje un mensaje detallado y responderé lo antes posible. Esa noche me senté en la habitación del motel con una extraña mezcla de emociones. Dolor, por las relaciones que creí tener, rabia por haber sido usada durante tanto tiempo, ansiedad por mi futuro incierto. Pero debajo de todo eso, un profundo sentimiento de liberación. Tenía menos de $1,000 en mi nueva cuenta bancaria, una tarjeta de crédito casi al máximo y una habitación reservada en el motel por 13 días más. Pero por primera vez en años, cada dólar que ganara a partir de ahora sería mío para usar como quisiera. Pedí una pizza, tomé una larga ducha y dormí mejor que desde antes del incendio. El nudo constante de estrés que había vivido entre mis omóplatos durante años finalmente comenzó a aflojarse. Al despertar a la mañana siguiente, tenía 52 llamadas perdidas, 23 de ellas de mi madre. Las marcas de tiempo mostraban que había comenzado a llamar a las 7:03 a.m. y seguía cada 15 a 20 minutos hasta la medianoche. Sus primeros mensajes de voz eran enojados. «Amanda, ¿qué crees que estás haciendo? Devuélveme la llamada inmediatamente». «No puedo creer que hayas cerrado las cuentas sin avisarnos. Tenemos facturas que pagar». Al mediodía su tono cambió a una indignación confundida. «No entiendo por qué haces esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, tu padre está muy molesto. ¿Realmente quieres tratar a tu familia así?» Los mensajes de la tarde se volvieron llorosos y manipuladores. «Por favor, Amanda, te necesitamos. No podemos pagar la hipoteca sin ti. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Quedar sin hogar? ¿Es eso lo que quieres?» Mi padre había llamado 8 veces, pero dejó solo 2 mensajes de voz. El primero era solo ruido de fondo, como si hubiera activado la grabación por accidente. El segundo fue breve y amenazante. «Necesitas arreglar esto, Amanda». Jason había llamado 12 veces, sus mensajes cada vez más agresivos. «¿Qué diablos, Amanda? Mamá está histérica. Contaba con ese dinero para la renta. Mi casero me va a echar. ¿En serio vas a joder a tu propia familia? ¿Qué clase de persona hace eso?» Su último mensaje estaba arrastrado, claramente ebrio. «¿Crees que eres mejor que nosotros? No eres nada». Nada. Stephanie había llamado 9 veces. Su primer mensaje fue realmente compasivo. «Amanda, siento lo que pasó en casa de mamá y papá. No estuvo bien. Llámame, ¿vale?» Pero cuando no respondí, sus mensajes posteriores degeneraron rápidamente. «Sé que estás molesta, pero cortar a todos es extremo. Necesitamos hablar. Mi pago del auto vence la próxima semana. Voy a llegar tarde si no me ayudas. Bien, sé así. Siempre supe que me tenías envidia». Los mensajes de texto siguieron un patrón similar. «Mamá, la compañía hipotecaria llamó. El pago no pasó. Arregla esto ahora. Papá, tu madre está llorando. Espero que estés feliz. Jason, necesito $800 para la renta mañana o me echan. Stephanie, mi puntaje crediticio se arruinará si no haces el pago del auto. Mamá, otra vez. Siempre he estado ahí para ti. ¿Cómo puedes hacernos esto?» Los mensajes continuaron todo el día, desde intentos de culpabilización hasta amenazas, directas y súplicas desesperadas. Los leí todos, pero no respondí a ninguno. Cada mensaje solo confirmaba lo que ya sabía. No les importaba yo, solo lo que podía proveerles. Al caer la tarde, el tono de los mensajes empezó a cambiar. La realidad se asentaba. «Mamá, quizás podamos arreglar algo. Podrías pagar solo la hipoteca y nosotros nos encargamos del resto. Papá, tu madre dice que debería disculparme, así que siento que te hayas sentido no bienvenida. Jason, mira, anoche estaba borracho. No quise decir lo que dije, pero en serio necesito ayuda con la renta. Stephanie, hablé con mamá. Se equivocó al no dejarte quedarte. Puedes quedarte con Ryan y conmigo si todavía necesitas. Demasiado poco. Demasiado tarde.
Su repentina preocupación por mi bienestar era transparentemente egoísta. No les importaba yo, les preocupaba que sus vidas cómodas se derrumbaran sin mi apoyo financiero. Mientras tanto, yo tenía mis propios problemas que resolver. Necesitaba reconstruir mi negocio desde cero. La mayoría de mis clientes habían sido comprensivos respecto al incendio, pero debía volver al trabajo cuanto antes. Usé parte del dinero que me quedaba para comprar una laptop básica. Nada lujoso, solo lo suficiente para manejar programas de diseño y videollamadas. La biblioteca pública se convirtió en mi oficina. Pasaba horas allí cada día, contactando a clientes, explicándoles mi situación y asegurándoles que todavía podía cumplir con sus necesidades a pesar de mis problemas personales. Algunos fueron comprensivos y pacientes, otros necesitaban trabajo inmediato y no podían esperar. Perdí 3 clientes esa primera semana, pero logré mantener al resto. Durante una de esas sesiones en la biblioteca, conocí a Diana, la dueña de una imprenta local. Me escuchó en una llamada con un cliente, explicando que estaba trabajando desde la biblioteca tras perder mi oficina en casa por un incendio. No pude evitar oír, dijo cuando colgué. Tengo una pequeña oficina en la parte trasera de mi tienda que no estoy usando. Tiene internet y un escritorio. Puedes usarla hasta que te recuperes. Quedé impresionada por la bondad de una completa desconocida. No podría imponerme así, respondí. De todos modos está vacía, insistió. Y podría usar ayuda con mi sitio web cuando tengas tiempo. Quizás podríamos hacer un intercambio. Ese mismo día, gracias a Diana, conocí a Rachel, una casera que tenía varias propiedades en la zona. Cuando escuchó mi historia, la verdadera, no la versión editada que daba a la mayoría, me ofreció un pequeño apartamento de un dormitorio con un alquiler por debajo del mercado. Necesita pintura y algunas reparaciones menores, explicó. Si estás dispuesta a hacer el trabajo tú misma, te descontaré $200 del alquiler mensual y te eximiré del depósito de seguridad. El apartamento era pequeño y anticuado, con papel tapiz descolorido y alfombra desgastada, pero estaba limpio y estructuralmente sólido. El día que firmé el contrato, Diana apareció con pizza y un regalo de bienvenida. Un escritorio de segunda mano que tenía almacenado. Para tu nueva oficina en casa, dijo sonriendo. Poco a poco comencé a reconstruir. Pasaba las noches pintando el apartamento y los días trabajando desde la oficina trasera de Diana. Encontré un sofá de segunda mano en Facebook Marketplace y compré platos en la tienda de $1. No era mucho, pero era mío, y nadie podía quitármelo. Con el paso de las semanas, las llamadas y mensajes de mi familia disminuyeron gradualmente. Se dieron cuenta de que no iba a cambiar de opinión. Mamá aún llamaba cada pocos días, pero sus mensajes eran resignados, no exigentes. Tuvimos que pedir un préstamo para cubrir la hipoteca. Informaba, claramente esperando que me sintiera culpable. Tu padre tuvo que conseguir un segundo trabajo en la ferretería. A su edad, Jason fue desalojado. Ahora duerme en nuestro sofá. Escuchaba los mensajes, pero seguía sin responder. Cada actualización solo confirmaba que ellos habían sido capaces de resolver sus propios problemas todo ese tiempo. Solo que no querían. Un mes después de cortar toda relación, estaba trabajando en la imprenta cuando Diana asomó la cabeza. «Hay alguien aquí preguntando por ti. Una mujer dice que es tu madre». Mi corazón se aceleró. «No quiero verla», dije. Diana asintió, entendiendo de inmediato. «Le diré que no estás». «No». Me levanté. «Se lo diré yo misma». Mi madre estaba junto al mostrador, fuera de lugar con su ropa cara y su cabello perfectamente peinado. Al verme, su expresión se iluminó. «Amanda, finalmente». Ha sido imposible de localizar. Manteniendo la voz calmada y profesional, consciente de los clientes en la tienda, respondí. He sido clara respecto a mis límites. No seas ridícula. Somos familia. Necesitamos hablar de esta situación. Bajó la voz. Tu padre y yo estamos luchando. El banco amenaza con la ejecución hipotecaria. Lamento escuchar eso. Deberías hablar con un asesor financiero. Ella entrecerró los ojos. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Después de todo lo que hemos hecho por ti,
¿Qué exactamente has hecho tú por mí? Mamá, cuando perdí todo y necesitaba un lugar donde quedarme, te reíste en mi cara. Fue un malentendido. Estaba estresada. ¿Sabes cómo se pone tu padre cuando se altera su rutina? Negué con la cabeza. No fue un malentendido. Fue un momento de claridad. Durante 6 años te di todo. Y cuando necesitaba lo mínimo a cambio, me mostraste exactamente cuál era mi lugar. ¿Entonces eso es todo? ¿Nos castigas porque no pudimos acomodarte unos días? No estoy castigando a nadie. Me estoy cuidando a mí misma por primera vez en mi vida adulta. Ustedes son adultos capaces, que lo resuelvan, como yo tuve que hacerlo. Su rostro se endureció. Nunca pensé que mi propia hija pudiera ser tan fría, tan egoísta. Casi me río de la ironía. Adiós, mamá. Por favor, no vuelvas a venir. Mientras ella salía furiosa, Diana se acercó con una sonrisa de apoyo. ¿Estás bien? Respiré profundo, sorprendida de descubrir que en realidad sí lo estaba. Sí, realmente lo estoy. La confrontación con mi madre fue el último contacto directo que tuve con mi familia. Por conocidos mutuos, supe que mis padres sí habían solicitado un préstamo con garantía hipotecaria para cubrir sus gastos. Jason había encontrado trabajo en un centro de llamadas y Stephanie con su esposo se habían mudado a un apartamento más pequeño. Se las arreglaban, justo como podrían haberlo hecho desde siempre si no hubieran dependido de mí. En cuanto a mí, también estaba reconstruyendo. Mi seguro finalmente pagó un modesto acuerdo por el incendio. No fue suficiente para reemplazar todo lo que había perdido, pero me dio un colchón financiero. Mi cartera de clientes volvía a crecer y Diana me había referido varios negocios locales para trabajo de marketing. El apartamento que al principio veía como temporal empezaba a sentirse como un hogar. Pinté las paredes de un amarillo soleado, colgué arte de tiendas de segunda mano y llené una pequeña estantería con nuevas copias de mis libros favoritos, los primeros artículos no esenciales que me permití comprar. Por primera vez en años, vivía dentro de mis posibilidades y ahorraba para mi propio futuro. No más autos de lujo para mi padre, no más ropa de diseñador para mi hermana, no más rescatar las locuras de mi hermano, solo yo cuidándome a mí misma. 6 meses después del incendio que destruyó mi antigua vida, me di cuenta de que no quería esa vida de vuelta. El fuego había quemado más que mis pertenencias, había incinerado las dinámicas tóxicas que me habían estado asfixiando durante años. A veces, perderlo todo es la única manera de descubrir lo que realmente necesitas. Pasado exactamente 1 año desde el incendio que lo cambió todo, mientras me siento en mi apartamento, mi verdadero hogar ahora, no solo un refugio temporal, apenas reconozco a la persona que era hace 12 meses. La mujer que sacrificó todo por personas que no dieron nada a cambio parece una extraña para mí. Mi nuevo lugar no es lujoso, pero es mío de una manera que mi antiguo apartamento nunca fue. Pinté cada habitación de un color diferente, elecciones audaces que nunca habría hecho antes. La sala es un cálido terracota. El dormitorio, un tranquilo verde salvia. La pequeña oficina en casa, un alegre amarillo. Muebles de segunda mano que he restaurado con cariño llenan el espacio. Es ecléctico e imperfecto, pero cada objeto representa una decisión que tomé para mí, no una obligación para alguien más. Después del incendio, la oferta de Diana de un espacio de oficina evolucionó a una sociedad comercial. Combinamos su imprenta con mis servicios de marketing digital para crear una agencia completa para negocios locales. Somos pequeños, pero estamos creciendo de manera constante con una lista de clientes que se ha duplicado en los últimos 6 meses. El acuerdo del seguro finalmente llegó, mayor de lo que esperaba inicialmente, gracias a un ajustador diligente que luchó por una compensación justa. Usé parte para comprar nuevo equipo para el negocio e invertí el resto. Mis primeros ahorros reales para el futuro. Las sesiones semanales de terapia con la doctora Laura han sido fundamentales en mi proceso de sanación. Lo que experimentaste fue abuso financiero, me dijo en nuestra primera sesión, poniendo nombre a la dinámica en la que estuve atrapada durante años. Pero son mi familia, protesté. ¿No se supone que la familia debe ayudarse?
El apoyo familiar debe ser recíproco, explicó suavemente. Cuando fluye consistentemente en una sola dirección, eso es explotación, no familia. A través de la terapia he llegado a comprender las complejas emociones que me mantuvieron atrapada en ese patrón tóxico tanto tiempo. La culpa inculcada, desde la infancia, la falsa responsabilidad que sentía por el bienestar familiar, la manera en que manipulaban mi empatía y retorcían mi generosidad en obligación. Tú no causaste sus problemas, me recordó la doctora Laura una y otra. ¿Ves? Y no puedes arreglarlos. Son adultos responsables de sus propias decisiones. Era una verdad simple, pero que nunca había entendido completamente hasta ahora. Uno de los desarrollos más sorprendentes en mi recuperación ha sido la formación de amistades genuinas. Diana y Rachel se convirtieron no solo en socia comercial y casera, sino en verdaderas amigas que no esperaban nada de mí, más que respeto mutuo y alguna que otra cena compartida. Había estado tan consumida por las necesidades de mi familia, durante tanto tiempo, que había olvidado cómo se siente una relación equilibrada. A través de Diana conocí a otras personas en la comunidad empresarial local, gente que valoraba mis habilidades e ideas, no solo lo que podía darles. Me uní a un club de lectura en la biblioteca y a un grupo de senderismo los fines de semana. Poco a poco, construí un círculo de conexiones basadas en intereses compartidos y cuidado auténtico, no en obligación o culpa. 6 meses después de cortar lazos con mi familia, llegó una carta de mi padre. Era breve y escrita de manera torpe. Amanda, sé que nunca fui el padre que merecías. Tu madre y yo cometimos muchos errores. Aprovechamos tu generosidad y te fallamos cuando nos necesitabas. Los últimos meses han sido difíciles pero necesarios. Estamos aprendiendo a sostenernos por nosotros mismos de nuevo. Jason ha mantenido su trabajo por 4 meses, un nuevo récord. Stephanie y Ryan se mudaron a un lugar más pequeño y esperan un bebé en marzo. No te pido dinero ni perdón. Solo quería que supieras que estamos bien y espero que tú también. Papá. Leí la carta varias veces buscando alguna manipulación oculta entre líneas, pero no encontré nada. No fue una gran disculpa ni un pedido de reconciliación, solo un reconocimiento simple de la realidad y una preocupación genuina por mi bienestar. Decidí no responder, pero guardé la carta. Se sentía como cerrar un capítulo, no con ira ni resentimiento, sino con una aceptación tranquila de que algunas relaciones no pueden y no deben salvarse. El mes pasado, en una conferencia regional de marketing, conocí a Brian, el dueño de una empresa de desarrollo web en un pueblo vecino. Conectamos por los desafíos compartidos en los negocios y un amor mutuo por el rock alternativo de los 90. Después de varias reuniones profesionales, que poco a poco se volvieron menos sobre trabajo y más sobre conocernos, me invitó a cenar. En nuestra tercera cita, le conté todo sobre el incendio, mi familia, los años de abuso financiero y mi decisión de cortar lazos. Esperaba juicio o al menos incomodidad, pero él escuchó con verdadera empatía. Mi compañero de universidad pasó por algo similar con sus padres, compartió Brian. Le tomó años establecer límites. Vi lo difícil que fue, pero también lo necesario. Lo que más me impactó fue el respeto de Brian por mis decisiones. Nunca sugirió que debía reconciliarme o perdonar y olvidar. Entendió que algunos puentes no están hechos para reconstruirse. A medida que nuestra relación se desarrolló, descubrí cómo es realmente un apoyo saludable. Cuando mencioné querer ampliar los servicios de nuestra agencia, Brian se ofreció a presentarme posibles clientes, no tomando control ni financiando la expansión, sino haciendo conexiones y compartiendo conocimientos. Cuando tuve un pequeño accidente de auto, me llevó a las citas y me trajo sopa, pero nunca me hizo sentir en deuda. Es una asociación de iguales, no un flujo unilateral de sacrificio. La diferencia es profunda. El aniversario de 1 año del incendio me pareció el momento perfecto para reflexionar, así que esta mañana hice una caminata a un mirador panorámico, fuera de la ciudad. Sentada en una roca con el valle extendido ante mí, pensé en todo lo que había perdido y ganado en el último año. Perdí mi apartamento, mis pertenencias y las relaciones disfuncionales con mi familia. Gané respeto propio,
amistades genuinas y una comprensión más clara de mi valor. Las pérdidas materiales fueron difíciles, pero finalmente reemplazables. Las ganancias psicológicas, invaluables. A lo lejos veía la ciudad donde mis padres aún vivían en la casa que yo había pagado. No sentí ganas de conducir hasta allá. No hubo culpa ni obligación. Ese capítulo estaba cerrado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Brian. Espero que la caminata te esté dando la perspectiva que querías. ¿Cena después? Sonreí y respondí que sí, antes de guardar el teléfono y volver a contemplar el paisaje. El cielo era de un azul imposible, el valle verde y exuberante por el crecimiento del verano. Todo estaba exactamente como debía ser. He aprendido que la familia no se define por la sangre ni la obligación. La familia está compuesta por las personas que te apoyan cuando estás en necesidad, no porque esperan que les pagues, sino porque te valoran como persona. Según esa definición, he construido una familia más verdadera en el último año que en mis 28 años anteriores. El incendio destruyó mi hogar, pero iluminó una verdad que necesitaba ver. A veces, perderlo todo es la forma de encontrar lo que realmente importa. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con familiares que aprovecharon tu generosidad? ¿O has perdido algo importante solo para darte cuenta de que en realidad te estaba frenando? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. Y si esta historia te resonó, por favor dale me gusta y suscríbete para escuchar más sobre mi camino hacia una vida más sana y feliz, en mis propios términos. Gracias por escuchar y recuerda que mereces relaciones que te eleven, no que te agoten.